Les pido el favor que abran sus Biblias. Vamos a las Sagradas Escrituras, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23, pero principalmente el enfoque de nosotros va a ser del versículo 21, del 19 al 23. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí los textos en que vamos a hacer el enfoque de esta tarde. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por permitirnos congregarnos nuevamente a la luz de tu palabra, en tu presencia, como cantamos en ese himno. Señor, porque sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tu presencia está. Señor, y abrimos la Escritura con fe y recordando la esperanza gloriosa que tenemos en ti. Todo lo, Señor, lo que nos has revelado en las Escrituras para nuestro gozo, satisfacción, esperanza y seguridad, más allá de esta vida. Trae bendición a los hermanos, obra en los corazones según las necesidades, Señor. Obra tu milagro, el nuevo nacimiento, la edificación, Señor, según tu Espíritu Santo, que confiamos en Él, Señor. Ayúdame a mí en mi debilidad, no ser piedra de tropiezo y poder ser claro para mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué podría yo decir de Romanos 8? Que no se haya dicho ya.
o no se haya predicado. Pero humildemente yo quiero traer a nuestros corazones esta verdad, nuestra esperanza. El enfoque es la anhelada esperanza. Además recordaremos a través de bellos pasajes de las Escrituras el Evangelio. Ese es el propósito. Mi gran deseo en esta tarde es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo una vez más en este precioso día del Señor que nos encontramos en este día de reposo. Y entonces buscamos dos cosas: predicar el Evangelio primero y recordar la expectante esperanza que debemos y que tenemos que esperar. Ya vimos esos pasajes, ya leímos. El énfasis va a ser del versículo 19 al 23, que dice que Pablo habla sobre el tema de la creación, vinculada también a la redención. Dice en el versículo 19 del capítulo 8, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, dice. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma dice que algún día será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, dice, y aún está con dolores de parto hasta hoy. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, dice, y la redención de nuestro cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo, después de un discurso sobre el pecado remanente en el versículo 7, en Romanos 8:1 nos habla y leímos de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En el versículo 2 leímos de que algunos andan según la carne, otros andan según el Espíritu. En el versículo 3 de la ley libertadora del Espíritu Santo, que es necesaria absolutamente para poder andar en el Espíritu. Que los deseos de la carne no pueden agradar a Dios, o sea, no podemos agradar a Dios según nuestro propio entendimiento, inteligencia, intelecto u obras. También en el versículo 11 habla de una vivificación por el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Saltando al versículo 18 podemos leer, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando Dios creó, Él hizo todo y todo era bueno, nos da testimonio la palabra y en gran manera. Esto afirma las Escrituras, toda la creación era perfecta, naturaleza, animales, organismos varios, todo perfecto, todo funcionaba en sintonía. Esto nosotros lo creemos, ¿verdad? ¿Y lo creemos por qué? Por la fe. Por la fe creemos esto. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 3, nos recuerda cómo nosotros logramos entender todo esto, todo lo relativo a la creación. No lo entendemos como los materialistas, como los naturalistas, como los incrédulos. En Hebreos 11:13 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, es decir, por el don divino de la fe, que por gracia de Dios nos fue dada. Por eso es que podemos comprender y creer cosas que parecen que son locura, que son ilógicas para el mundo. Entonces, al leer este pasaje nos trasladamos al momento en que creímos por la fe en todas esas cosas relativas a la creación que dicen las Escrituras y las creemos tal cual son reveladas. Las cosas literales de manera literal, las cosas que dice la Escritura narrativamente, histórica de manera narrativa, histórica, lo poético como poesía, lo apocalíptico también como simbología, pero con mensajes para nosotros, para su pueblo, mensajes reales y aplicables. ¿Por qué digo esto? La misma Escritura nos dice que el hombre natural, o sea, la persona que no tiene fe, no puede entender ni comprender todas estas cosas.
porque no tienen el Espíritu de Dios para discernir las cosas que son del Espíritu. 1 Corintios 2:14. Esto lo menciono de entrada también para darnos un mismo bocado recordatorio delicioso, ¿verdad? De lo valioso que es nuestra fe y de la palabra de Dios, de la inspiración divina de las Escrituras. Toda la Escritura, dice Timoteo 3:16, es inspirada por Dios, útil para todo lo que respecta a la vida espiritual. Enseñar, somos enseñados y la creemos. No tenemos duda, no cuestionamos a la Biblia. Es totalmente creíble, es infalible, es inerrante. Dice Pedro que tenemos en ella la profecía más segura e infalible. El título de este mensaje es El gemido redentor. El gemido redentor. ¿Qué es un gemido? Bueno, un gemido es un lamento, es un clamor, por decirlo así. ¿Y cuál es el motivo del quejido de la creación en estos pasajes? Ahí estaremos meditando. Entonces, expositivamente vamos a ir, como quien dice, deshilachando estos versículos en su contexto. Y ahí he orado para poder apegarme a las Escrituras y descifrar de alguna manera estos 4 versículos que se encuentran en este popular capítulo de Romanos 8. Pero más que descifrarlos, explicarlos en su sentido correcto, ¿verdad? No andar inventando y extraer esta enseñanza apostólica, rica y necesaria, que nos puede servir, por supuesto, para una mejor consolidación de nuestra fe y esperanza que tenemos en Cristo, en nuestra fe, que es Él. En el versículo 18, Pablo escribe una declaración brutalmente esperanzadora y motivadora para los creyentes, sobre que ninguna de las desgracias y miserias que nos suceden en este mundo pueden ni deben opacar lo que vendrá. ¿Y qué vendrá? La veremos más adelante, pero en inmediata explicación el apóstol dice que es poca cosa lo que el cristiano pueda llegar a sufrir en este mundo, sea lo que sea, si entendiéramos de mejor manera la gloria venidera, una gloria inimaginablemente gloriosa que en nosotros ha de manifestarse. Y no dejamos de recordar, hablando de los sufrimientos, a los mártires. Entonces ya aterrizamos en nuestro primer versículo, Romanos 8:19. Dice así el apóstol Pablo: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El apóstol Pablo, imagínense, hermanos, yo no sé exactamente cómo era el principio, pero lo que sí sabemos es que en el principio no había pecado. Y es difícil imaginar este mundo sin pecado porque no conocemos otra realidad que esta. Nacimos bajo maldición, pero pongámonos a pensar, tengamos una imaginación del pasado, atrevámonos y seamos creativos. ¿Cómo era la creación antes de la caída en pecado? ¿Cómo era la relación de los animales con Adán y Eva? Es decir, no había caza. Todos los animales estaban en paz. El hombre no necesitaba matar los animales para alimentarse. No como vemos la violencia actual, ¿verdad? La violencia depredadora. A mí me gusta ver, a veces les pongo a Fabri, a Sammy, Discovery Channel y otros canales. A mí me atrae también en ocasión ponerles África Salvaje. Un programa, cómo se matan los animales, cómo se matan entre ellos. Es la supervivencia del más fuerte. Cuando hay escasez de comida, hasta las madres se comen a su propia cría, sus hijos. Hay una extinción de especies y animales. Pero en aquel tiempo, antes de la caída, no había tal cosa. Increíble, no había tal cosa. Por eso era el paraíso del Edén. Imagínense en los árboles, el clima, los ríos, los lagos, contaminación. Era una naturaleza, verdaderamente naturaleza. Un medio ambiente realmente, totalmente virgen. Imagínense, como les dije, un león. El león ya estaba creado. Los dinosaurios, ellos interactuaban con Adán.
Adán podía tocarles, darles mandato. El Señor mandó a Adán a sojuzgar la tierra. Él les puso nombre a Adán a todos los animales. Esos detalles no pueden olvidársenos. La creación era perfecta. Y quise ilustrarlo así para entender mejor los versículos que nos van a ocupar, porque la creación gime, sufre. Y en mi humilde parecer, porque Pablo en muchos pasajes de todas su montón de cartas que escribió, usualmente nos pone a mirar hacia el Edén. Y este es uno de ellos. Los árboles y animales, ríos, montañas. El apóstol les da un carácter humano. Los personifica y les da vida y rasgos humanos, ya que dice que la creación anhela, desea. Pero ¿cómo la creación va a hacer eso si no tiene sentimientos, memoria? ¿Es poesía? Sí y no. Hay un poco de misterio, se puede decir. Pero es que hubo un momento en que nada moría. Todo era paz y armonía entre todo el componente de la creación. La dinámica era perfecta. Todo perfecto entre el hombre y los animales, entre los hombres y la naturaleza, entre el hombre y la mujer, entre el hombre y Dios, relaciones perfectas. Entonces Pablo dice, la creación anhela volver a lo que era antes. La creación para Pablo gime, se lamenta. La creación, hermanos, es una clase de testigo de todo lo que se ha dado a través de los siglos, porque siempre ha estado allí desde que Dios la creó. Ni con el diluvio Él la terminó de destruir. Desde el principio no ha perdido un solo detalle de todo lo que ha pasado. La creación sabe que en la manera en que se están dando las cosas actualmente y su estado actual no es el mejor, ya que la creación experimentó la perfección y la creación se mantuvo y se ha mantenido, no perfecta, pero se ha mantenido. Contrario a Adán y Eva, que fueron y cayeron en pecado y desaparecieron, murieron, fueron al polvo. Sí trascendió la raza humana, por supuesto, a la par de la creación, pero Adán y Eva por su pecado murieron. Es decir, la creación, la naturaleza es como un testigo silente, mudo, que no puede hablar, pero un testigo que se ha mantenido por las edades y los siglos, pero que sabe cómo fueron las cosas en el pasado. Y esto lo extraigo, ¿verdad? De precisamente estos pasajes que declara el apóstol Pablo. Y en otros lugares podemos ver los antropomorfismos que son muy habituales en la Biblia, donde Dios les da cualidades humanas a la naturaleza y a los animales. Y esto es muy bello, que eso habla de su poder, más allá de nuestra comprensión. Recuerden cómo Jesucristo le daba órdenes a la naturaleza. Mar, acállate. ¿Qué hacía el mar? Totalmente calmo. Si quieren van conmigo al Salmo 19, para que lean otro pasaje conmigo de este tipo de lenguaje divino que utiliza el Señor. Salmo 19, del 1 al 6 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no pueden hablar, pero dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, hay una prueba divina de la existencia, negable, de un diseño inteligente. Y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo a otro de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Y también un poco más adelante pueden ir al Salmo 148, hacia el antepenúltimo Salmo, Salmo 148. Todavía más ilustrativo. Dice así el Salmo 148. Aleluya. Alaben al Señor desde el cielo. Alaben al Señor desde lo alto.
Alábenlo ustedes todos sus ángeles. Alábenlo ustedes, ejércitos del cielo. Alábenlo sol y luna. Alábenlo ustedes, brillantes luceros. Alábalo tú, altísimo cielo, y tú, agua que estás encima del cielo. Alaben el nombre del Señor, pues él dio una orden y todo fue creado, y él lo estableció para siempre. Y dictó una ley que no puede ser violada. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos del mar y mar profundo, el rayo y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple sus mandatos, los montes, las colinas, todos los cedros, los árboles frutales, los animales domésticos y los salvajes, las aves, reptiles, los reyes del mundo y todos los pueblos, todos los jefes y gobernantes del mundo, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, alaben todos el nombre del Señor, pues solo su nombre es altísimo. Como nos decía ahora el pastor Andrés, su honor está por encima del cielo y de la tierra. Él ha dado poder a su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de los israelitas, su pueblo cercano. Aleluya. Vemos claramente ese lenguaje. Y el último salmo hace una declaración también impresionante, preciosa. Dice el Salmo 150, versículo 6, dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. ¿Y la naturaleza respira? Pues sí, hermano. Tiene oxígeno. Él manda a toda su creación que está bajo el estrado de sus pies, sujeta a él, a alabarlo a él, de la manera que sea, según su propósito. Por tanto, podríamos decir en un sentido que la creación está silenciosamente expectante, siendo un testigo de todo lo que ha ocurrido. Desgraciadamente, hermanos, la tierra sí está maldita. No me aventuraría a decir si los recursos naturales se van a acabar. Pienso que sí pueden llegar a hacer falta algún día, porque hasta en el presente hacen falta. Y es que en este momento hacen falta recursos naturales en algunos lugares del mundo. Pero no es culpa de la tierra ni porque no hayan. Es culpa del hombre y su pecado. Es por culpa de la idolatría del hombre. Es la humanidad, es por la misma humanidad. Los países, los estados, por su codicia, por su lujuria y vanidad, es la que limita el acceso de mucha gente a ciertos recursos naturales y de otra índole. Como referencia a uno de los continentes más ricos en recursos naturales, el África. No matan a las vacas ni a los toros, sino que las idolatran y se bañan en sus orines. Bueno, ustedes ven ahí las tribus. Ahí no matan, ahí está prohibido. Primero se matan entre ellos que matar una vaca para comer carne. ¿En qué locura? Así estamos. Y en el versículo 20 podemos leer cómo el apóstol dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. O sea, la creación perdió su finalidad original. Perdió, así como el hombre al principio perdió y se distorsionó su imagen, la naturaleza, la creación perdió su imagen a como tuvo que haber sido originalmente. Fue sujetada a vanidad. Esto se refiere a lo mismo que ya hemos venido exponiendo, cómo la naturaleza se ha venido degradando, fue sujetada a corrupción. ¿Cuántos animales ya no existen? Empezando por los dinosaurios, miles de especies de árboles y animales, peces, la contaminación, cómo ha cercenado las bellezas naturales, algunas ya no existen, solo los recuerdos, ríos se han secado, se han extinguido especies de animales. Y es por culpa del pecado. Es por culpa del pecado.
Nosotros no somos negacionistas, sí hay contaminación, por supuesto, pero es que la raíz del problema es el pecado, no la contaminación. Pues estamos en una época en que más bien cuidar la naturaleza es lo más importante entre todas las agendas globales. La naturaleza y los animales, pero no los niños en el vientre de su madre, ¿verdad? Lo más importante es la madre naturaleza, porque el hombre tiene miedo de perder los recursos que le da la naturaleza. Pero la tierra está maldita, y esto fue por el pecado del hombre. Un comentarista, William Barclay, lo escribió muy bien refiriéndose al contexto, y acordémonos de que Pablo escribe esto a un pueblo judío principalmente, y al que iba a recibir la carta, y en Romanos, en la iglesia de los romanos. Dice, el sueño de un mundo renovado les era muy querido a los judíos. Pablo lo sabía y aquí, por decirlo así, dota a la creación de sensibilidad. Concibe la naturaleza esperando anhelante el día que será quebrantado el dominio del pecado y la muerte y la corrupción habrán pasado y vendrá la gloria de Dios. Con un detalle de imaginación en que los seres humanos, porque estos habían pecado deliberadamente, se había visto involucrada en las consecuencias del pecado humano. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, el hombre peca, el hombre recibe la maldición de Dios, pero también se lleva en banda la creación. ¿Ok? La creación recibe también esa maldición. Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. Se dice que una visión poética contempla la naturaleza esperando la liberación de la muerte y de la corrupción que ha traído al mundo el pecado humano. En este versículo 20, vemos claramente la soberanía de Dios absoluta. Dios sujetó la creación a la ruina por el pecado del hombre. Y esto habla del control total de Dios sobre todas las cosas. Habla de su ira santa. Habla de su sabiduría, su plan perfecto. Y yo quisiera imaginar que solo Adán y Eva hubieran tenido consecuencias por su pecado y seguir disfrutando la comunión especial de una naturaleza perfecta. Pero Dios no lo iba a permitir. Ellos pecaron, bueno, sigan disfrutando mi creación perfectamente. Todos los animales a su merced, ¿no? Corrompió todo el pecado. Ahí se terminó la armonía de la naturaleza. Y aunque Dios no hubiera maldecido la creación, igual el hombre ya en pecado la hubiera destruido. Pero el castigo divino fue justo y severo. Ellos fueron expulsados. Desde ahí todo el medio ambiente natural también se deformó, se alteró completamente su imagen inicial, al igual que Adán y Eva. Se deformaron de tener la imagen de Dios nítida, se desfiguraron de lo que originalmente eran. Pónganse a pensar, hermanos, Dios expulsa del paraíso, del jardín del Edén, a Adán y a Eva. Y hasta un ángel guardián pone para que ni siquiera se les ocurra volver a ese lugar tan bello. Pero ¿qué pasó con el bello huerto del Edén también? Conforme pasó el tiempo, empezó a degradarse. La belleza del huerto también se iba a marchitar. Pero ya en el versículo 21 dice que esto no continuará perpetuamente. El apóstol Pablo, ya en el versículo 8:21 dice así, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la creación va a ser libertada. Dice que la creación se encuentra en una esclavitud de corrupción, el apóstol Pablo. Eso es lo que nos dice él. El apóstol nos da más información en el relato. Dice que la creación, y repito, va a ser libertada de la esclavitud de corrupción. Y vino a mi mente un pasaje en la forma en que va a ser.
esa liberación de la naturaleza. ¿Quiénes me acompañan a la segunda epístola del apóstol Pedro? Y vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 13. Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto una exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la segunda venida del Señor? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, hablando del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, los sostiene, guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí viene la liberación de la corrupción de la creación. Dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, o descubiertas, o purificadas, es la palabra en el original. O sea, les va a ser quitado el pecado a la creación. El apóstol Simón Pedro o Cefas, como lo bautizó el Señor, habla de una purificación de la creación. Todas las cosas serán quemadas, pero en el sentido que estuve leyendo es que serán, como les dije, purificadas, hechas nuevas, recreadas, limpiadas totalmente de la impureza, porque la figura que se usa es la limpieza del oro, que está bien puro, pero no como quemado todo y todo vuelto ceniza. Y aquí lo que quiero resaltar en el versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces ya vemos de lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Cómo va a ser esa liberación? Pedro nos hace el favor, por decirlo así, de describirnos literalmente cómo va a ser esa liberación de la creación. Vemos que hay una purificación de todas las cosas visibles, una transformación, según Pedro y según el testimonio de las Escrituras. Cielos nuevos y tierra nueva. En el versículo 22, Pablo dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, en concordancia con lo anterior, también vendrá una liberación total, no solo de la creación, sino también de nosotros. Pero aquí puse dos referencias también, en Isaías 11, 6, 7 y 6, 25. El Señor, hablando del futuro, hablando de lo que va a pasar en un futuro espiritual, dice que la osa, ¿verdad?,
Vamos a ir ahí. Isaías 11, para no perder esta figura que nos regala Isaías. Isaías 11, 6 y 7. Dice, morará el lobo con el cordero. Morará el lobo con el cordero. O sea, esa paz va a volver entre los animales. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, sea de la serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y no es un paisaje aislado, hermanos míos. En Isaías 65 también lo podemos ver, donde reitera Isaías, en Isaías 65, 25 lo dice de esta manera: el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Imagínense, hermanos, van a andar juntos ahí, sin matarse, sin comerse, van a ser criados juntos. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Y es haciendo referencia a ese mismo pasaje que leímos. Pero hermanos, más importante que la transformación de la creación será la transformación de los hijos de Dios. Es decir, de todos nosotros los creyentes. Porque hemos dado un énfasis, ¿verdad?, hasta ahora a la creación. Pero el punto cúspide y más relevante es que la creación espera y está atenta, expectante y observando, esperando su propia redención, pero lo que espera primariamente es la redención, nuestra liberación, dice el pasaje. La liberación de los cristianos, de los hijos de Dios. Y en el verso 23 dice que no solo la creación gime, ya lo vimos, nosotros también gemimos. Y tenemos dolores de parto, dice, hermanos. Tenemos dolores de parto. Por el pecado que nos duele, hermanos. Pablo dice versos atrás: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ahí vemos ese gemido, esa queja de Pablo de su pecado. Gracias a Dios por Cristo Jesús, dice él. Pero esa es la prueba de que somos hijos de Dios. El pecado nos duele. Al incrédulo no le duele el pecado. El incrédulo se deleita el pecado, no tiene ningún problema. Pero nosotros tenemos las primicias, dice, lo mejor del fruto de la tierra. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice que aguardando así, ansiosamente, ardientemente. O sea, no es una espera que nuestro espíritu. Es decir, la creación espera ansiosa. Y no debería ser menor la espera de la creación que nuestra espera. Y es que cuando hablamos de la esperanza cristiana, hablamos como este verso lo dice de la adopción. Cuando ya seamos plenamente recibidos como hijos y la redención de nuestro cuerpo, la salvación de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos están corruptos, hermanos. Somos una raza caída. Ese es el principio bíblico. Pero un día estaremos ya con cuerpos glorificados y sin pecados. Por esto es inevitable desligar y no hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esto pasará, según nuestra tradición y fe, cuando Cristo venga en gloria. Y es que esto es bello, porque en 2 versículos atrás, en el 21, en su segunda parte, ya leímos, dice, y no lo expliqué intencionalmente, porque era más pertinente mencionarlo aquí. ¿Qué hablamos? ¿Qué espera la creación? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, esto será un espectáculo monumental. De alcances inimaginables, hermanos. Primera de Corintios dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, va a ser una transformación espiritual que no podemos nosotros verla ni siquiera en imágenes.
Por tanto, este anhelo ardiente de la creación está obligatoriamente vinculado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que todavía es más importante que nuestra propia redención. Es su segunda venida. La parusia, es decir, el advenimiento glorioso de nuestro Señor en su última y definitiva exaltación, en el gran día final de gloria y juicio. Si esto no sucede, tampoco puede suceder nuestra manifestación gloriosa. Esta es la condición. Primero tiene que pasar eso, la segunda venida de nuestro Señor. No voy a dar muchos detalles, pero nuestras almas glorificadas se unirán nuevamente a nuestros huesos, que serán recreados, y que Dios nos levantará de la tumba y unirá alma y cuerpo en uno solo, en un cuerpo definitivo y glorioso sin pecado. Y esto según las Escrituras y la tradición cristiana. Entonces será espectacular, porque será en juicio, en victoria. Se va a descubrir totalmente en su máxima plenitud la redención, pleno, total. Nuestros cuerpos de muerte serán totalmente liberados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esto es lo que la creación pide a gritos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para que suceda la manifestación y también la misma creación sea transformada, perfecta como al principio, nuestro espíritu pide a gritos eso, una liberación absoluta. Que no lo sintamos frecuentemente es simplemente porque estamos todavía en un sentido en este cuerpo pecaminoso. Pero si la palabra lo dice, nuestro espíritu gime. Eso es verdad. Y nuestro cuerpo todavía no ha sido totalmente transformado. Pero estas cosas son gloriosas. Hermanos, debemos recordar esto para nuestra motivación, para nuestra alegría, nuestro gozo en el perseverar en el Señor, porque por nuestro pecado la fe puede ser cansado, hermano. Ustedes lo saben que es así. Estas cosas hay que traerlas nuevamente a nuestro corazón para, por decirlo así, motivarnos nuevamente. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, el apóstol amado dijo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, cara a cara. Existirá otra realidad para nosotros, la realidad espiritual. Esa, como dice la Escritura, la palabra, todo quedará desnudo. El telón caerá y realmente lo eterno vendrá. Aquí tenemos una reflexión final. Como seres caídos, nosotros tenemos un entendimiento del cielo distorsionado, trastocado. Todos tenemos un trasfondo y algo de la cultura que hemos consumido a través de los años retumba en nuestro corazón y nuestra mente. Lo espiritual sobre el cielo, las nubes, los ángeles volando y cantando nada más. Hay como un tipo de aburrimiento, pero esto es una fantasía total. Pero dice el pasaje, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Hermanos, cuando Jesús se aparece a los discípulos en Mateo 28, versículo 16, 20, en Marcos 16, 14, 18, en Juan 20, 19, 23, dice así un extracto: todavía estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz sea con vosotros. Sorprendidos y asustados creían estar viendo un fantasma, pero Jesús les dijo: ¿por qué os asustáis? ¿Y por qué dudáis tanto en vuestro interior? Mirad mis manos, mirad mis pies, soy yo mismo. Tocadme, miradme. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, como veis que yo tengo. Al decir esto le mostró las manos y los pies. Pero aunque todavía estaban llenos de alegría, no se lo acababan de creer a causa del asombro. Así que Jesús les preguntó: ¿tenéis algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, que él tomó y comió en presencia de todos. Luego les dijo:
cuando aún estaba con vosotros? Ya os advertí que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces abrió su mente para que comprendieran el sentido de las escrituras y añadió: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitaría al tercer día. La escritura afirma que seremos como Él. El Señor Jesucristo se apareció muchas veces a su discípulo. ¿Y qué hizo? Según lo que acabamos de leer, compartió con ellos, se alegró con ellos, comió con ellos, con su cuerpo ya resucitado, glorificado. ¿Y qué gozo? Con ese cuerpo comió pescado asado, dice. Disfrutó de las cosas terrenales con un cuerpo ya glorificado. ¿Cómo es el cielo, hermanos? El Señor nos deja el ejemplo. Nos da una pincelada de cómo va a ser el cielo, porque lo podemos creer por esto mismo que dije, por el pensamiento que tenemos distorsionado del cielo. ¿Cómo va a ser la vida eterna? Pero ¿a quién no le gusta el pescado asado? Jesús no era un mentiroso. Él no se iba a poner a comer solo para fingir que estaba comiendo resucitado. Ellos estaban impresionados. El pescado estaba muy rico posiblemente, era un plato muy común, posiblemente lo arreglaron. Las papilas gustativas del Señor Jesucristo funcionaron. No creo que le haya sabido simple en su cuerpo resucitado. No era un fantasma como ellos creían. Y Él no iba a hacer una pantomima como que estaba comiendo. Él quería darles paz, pero Él no era un mentiroso. Voy a hacer esto para que se calme, me voy a poner a comer. Él comió y le gustó, disfrutó, se llenó. Yo creo fielmente que Jesús disfrutó ese pescado, que usó de sus sentidos. ¿Y lo hizo para qué propósito? Para la enseñanza de ellos y la enseñanza de nosotros. Yo no les voy a decir qué tipo de cosas podremos hacer en el cielo, pero el Señor Jesucristo nos enseñó un poco. Veámoslo. Podremos gozar primeramente y lo más importante de estar con Él para siempre. Podemos disfrutar de los alimentos, de las bebidas, del pan, del pescado. Él llegó a la hora del desayuno, llegó a desayunar. Podremos entender mejor todo. Él les abrió el entendimiento más de lo que lo tenían. Y el conocimiento de Dios es infinito. Cuando estemos en el cielo no es que ya vamos a tener un entendimiento total. No, va a ser un entendimiento infinito. O sea, nunca va a terminar de conocer a Dios nosotros. Podremos compartir con los hermanos en el cielo también. Podremos hablar con los hermanos, reír, disfrutar. Ellos estaban con gozo, dijeron ahí, alegres. Podremos adorarlo también porque ellos lo adoraron. Estaba resucitado. Era la reacción común adorar a Jesús, al Dios exaltado. Podremos abrazar a ese Dios, a ese Señor del cual lo escuchamos toda nuestra vida terrenal, todos los domingos, al que le hablamos, al que le oramos. Entonces comer y beber, disfrutar de la nueva creación, porque Él nos hará habitar en esa nueva creación, ya redimida, sin pecado, mucho mejor que la original. ¿Por qué mejor? Porque el Señor lo que toma lo convierte para mejor. Y Él tomará esta creación caída para mejor, porque Él es infinitamente perfecto, más de lo que podemos imaginar. Entonces sabemos que disfrutaremos de su presencia y que muchas de las cosas preciosas que tenemos aquí igual las haremos, pero con un disfrute indecible, inexplicable. Y perdónenme que no se los puedo describir más, pero el apóstol Pablo no miente cuando subió al tercer cielo y dice que él prefería quedarse allá, que es muchísimo mejor estar allá. Es imposible que pase lo que voy a decir, pero estando en el cielo, nadie va a querer devolverse, hermanos. Nadie va a querer devolverse de ahí. Como que no, mejor me devuelvo a la tierra. Eso no existe. Va a ser al contrario. Nosotros no queremos morirnos, pero cuando muramos, nosotros queremos estar en ese mundo, en ese cielo con Él. Pero solo debemos de pasar el umbral de la muerte que nos espera.
Dice Juan que lo veremos y estaremos con Él para siempre. Y esa es la consumación de todo lo que hemos hablado esta tarde. Para el incrédulo, si tu espíritu no gime, no se entristece y se duele de los muchos pecados y situaciones, arrepiéntete y cree en el Evangelio y pídele a Dios que tu espíritu sea vivificado para la redención gloriosa y que esa redención gloriosa tú también la puedas disfrutar y no que serás del que se quede para vergüenza eterna. Cree en Cristo y serás salvo. El Espíritu de Cristo es lo que da verdadera gracia. Dice Lucas 24:25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y eso se lo dijo a cristianos, a los que iban del camino de Emaús. Quiero hacer una exhortación final y una pregunta que tengo para ustedes, miembros y cristianos. ¿Tu espíritu está gimiendo por esta redención? Nuestro espíritu gime, dice Pablo. ¿Tu espíritu está gimiendo por esta redención? Es decir, ¿tu espíritu está anhelando esta redención? ¿Tu espíritu está aguardando esta esperanza? ¿Estamos expectantes a la venida del Señor y meditando en el día de nuestra muerte, cuando todas estas cosas van a suceder? Porque van a suceder. Y te digo, a ti no te da a veces, no sé, como cuando hay cosas, problemas verdaderos y a uno le da como un miedo a veces, un miedo en el pecho, un vacío, cuando no tienes el control y no te salen las cosas como quieres, que tu espíritu está gimiendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Porque el Espíritu dice, nos anhela y nos cela y quiere que vayamos. Y es el Espíritu Santo incomodándonos. Ese espíritu que gime es incomodándonos, no solo esperando la manifestación gloriosa y la libertad de los hijos de Dios, sino comenzar a disfrutar desde ya, en la comunión con el Señor. ¿Qué podemos hacer? Ve y ora, voy y oro, cree, lee la palabra, no nos quedemos gimiendo, dejando morir de hambre a nuestro espíritu. Démosle el agua de vida que necesita. O estamos tan consumidos en nuestros problemas cotidianos que la realidad de la redención no es tan buen consuelo ya. Por los problemas diarios y luchas que pasamos, la verdad de la redención, de esta libertad gloriosa que disfrutaremos, no es un consuelo verdadero. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No seamos tardos para creer. Confirmémonos, hermanos, en la esperanza en ese día que experimentaremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, si en verdad hemos creído a Jesús. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por estas promesas. Te damos gracias por estas verdades. Señor, ¿qué haríamos sin tu palabra, sin tu revelación, Señor? Andaríamos como locos, Señor, en el mundo, perdidos en la oscuridad. Pero nosotros hemos recibido las promesas verdaderas en tu profecía, donde nos has revelado a tu Hijo Jesucristo. Y ahora sabemos que la vida eterna se encuentra en Él. Ayúdanos a vivir conforme a esa esperanza, Señor, cuando nosotros estemos en cualquier tipo de situación, esperando la esperanza bienaventurada, Señor, de la vida eterna, la salvación y tu segunda venida, Señor, que sabemos que un día va a acontecer. Salva, Señor, bendice tu iglesia, edifica tu cuerpo, Señor, porque yo te lo pido en el nombre
de nuestro poderoso Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Cara a cara, cuán glorioso ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros.